Esta es Natalie Salas Ruiz, una jovencita de 19 años llena de vida y de sueños, que fue registrada por las cámaras mientras esperaba en un local gastronómico. Para ese momento ni ella ni los que estaban en el restaurante tenían idea de que esa sería la última imagen de la chica, criada en el seno de una familia cristiana evangélica y que recientemente parecía haber encontrado el amor de su vida. Te invito a quedarte conmigo hasta el final para saber todo lo que sucedió en este caso, con unos sospechosos impensables y mucho hermetismo por parte de las autoridades. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Natalie Melody Salas Ruiz. Acompáñenme a ver todos los detalles. Natalie Melody Salas Ruiz nació el 28 de septiembre de 1997 en Córdoba, uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia. En el barrio Villacielo, ubicado en Montería, fue donde pasó la pequeña su infancia y creció junto a sus dos hermanos, Fernanda y Josué, y sus padres Edwin Salas y Claribel Ruiz. De Edwin se supo que se ganaba la vida como vendedor ambulante, mientras que Claribel era docente, una muy querida en la localidad. El matrimonio era muy unido y también eran fieles creyentes de los postulados de la Iglesia Evangélica. Esa misma devoción se le inculcaron a sus hijos, con quienes asistían siempre a la Iglesia Cristo es la Roca, ubicada en el barrio Cantaclaro de Montería. Esta congregación era liderada por el pastor evangélico Carlos Andrés Quejada Santos, quien gozaba de una gran estima y respeto en toda la comunidad. Al igual que su madre, Natalie desde muy pequeña mostró una gran pasión por la docencia. Ella solía acompañarla a los colegios donde Claribel impartía clases e incluso la ayudaba a calificar exámenes y trabajos. No toleraba errores ortográficos ni mala caligrafía. Además de su interés por la enseñanza, también tenía inclinaciones musicales. Poseía una voz dulce y formaba parte del coro de jóvenes en la iglesia. Sus melodías tocaban los corazones de quienes la escuchaban, según las referencias de los fieles que acudían al templo. Para el año 2016, Natalie tenía 19 años y llevaba una buena vida en Montería. Había iniciado sus estudios superiores con el fin de obtener una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Córdoba. Pero a diferencia de muchos chicos de su edad, no salía a fiestas, sino que sus ratos libres consistían en participar en actividades que se organizaban en su iglesia. Como suele ocurrir en este tipo de congregaciones, a las jovencitas se les inculca que es mejor relacionarse con personas de su iglesia que con otras que no profesan su misma fe, ya que podían prestarse a tentaciones y alejarlas del camino cristiano. Los padres de Natalie eran muy estrictos en este sentido. Sin embargo, como toda chica de su edad, Natalie sentía curiosidad por conocer a otros chicos más allá de los que asistían a la iglesia, y por eso recurrió a las redes sociales. Fue así como conoció en agosto de 2016 a Miguel Arturo Rosso Aguilar, un soldado regular de la Brigada del Ejército de Montería, con quien inició una relación, de la cual sus padres no tenían la menor idea. La historia de Natalie y Miguel floreció en secreto durante varios meses a través de mensajes y llamadas telefónicas, sin que su familia siquiera sospechara. Con estos antecedentes llegamos al 29 de noviembre de 2016. Ese día había iniciado como un día normal en la vida de la familia de Natalie. Sin embargo, cuando cayó la noche y la jovencita no regresó a casa después de sus clases, las alarmas de sus padres se encendieron rápidamente. No era una jovencita que estuviera afuera a altas horas de la noche, y si llegaba a sufrir algún retraso, siempre lo comunicaba para avisar del imprevisto. Profundamente preocupados, a partir de ese momento comenzaron una intensa búsqueda. Recorrieron todos los lugares que Natalie solía frecuentar, pero no estaba en ninguna parte. Al indagar con sus compañeros de universidad, uno de ellos les comentó, sin tener idea de que estaba revelando un secreto, que lo más probable es que estuviese con su novio, y allí toda la familia se quedó sorprendida. En ese momento los familiares comenzaron a recopilar información con las amigas más cercanas de Natalie, enterándose de que el joven se llamaba Miguel y que era un soldado regular. Fue entonces cuando los padres de la chica, acompañados por Carlos, el pastor de la iglesia en quien confiaban plenamente, decidieron ir a la Brigada del Ejército de Montería. Allí hablaron con uno de los superiores,
pero como no tenían los datos completos del joven al que buscaban, no obtuvieron ninguna información. Por todos los medios intentaron conseguir el número de contacto del chico o de algún familiar, pero nadie les proporcionó los datos de este supuesto novio. Durante 4 días los familiares de la jovencita continuaron esforzándose para dar con su paradero. El pastor se mostraba preocupado y dispuesto a ayudar. Sin embargo, al 5.º día se disculpó con la familia y abandonó la búsqueda, alegando que él tenía un compromiso en otro municipio. Y justo ese día, el 3 de diciembre de 2016, el cuerpo sin vida de Natalie fue encontrado al norte de Montería, en una laguna de oxidación, es decir, un depósito hecho artificialmente donde se almacenan aguas residuales. A la joven no solamente le habían arrebatado la vida, sino que según las reseñas que consultamos había sido abusada sexualmente y sometida a tratos crueles. Los medios también difundieron que tras todo el ensañamiento, el atacante le había oprimido el cuello hasta que ya no pudo respirar y su corazón se detuvo. Logrado el objetivo, le golpearon el rostro hasta que quedó irreconocible y luego se arrojó el cuerpo a la laguna. En el lugar pudieron notar que había una tapa de alcantarilla, la cual presumían había sido utilizada para golpear a la joven, y algunos indicios parecían apuntar a la participación de varias personas en los hechos, pero apenas estaba en la etapa preliminar de la indagación, y los oficiales de la ley no querían adelantar detalles. El hermetismo y la falta de información sobre la investigación han sido uno de los sellos particulares en este caso. Solo para dar un ejemplo de esto, ningún medio refleja el resultado del informe de los análisis forenses, ni las evidencias obtenidas durante las experticias obligatorias en estos casos, como por ejemplo las muestras de ADN. Lo que sí está claro es que la noticia dejó devastados a sus familiares. La voz melodiosa de Natalie se había apagado para siempre, y con ella la fe de sus padres en la iglesia a la cual asistían. Inmediatamente la familia responsabilizó al supuesto novio desconocido de Natalie de haberle quitado la vida, y Miguel se convirtió en el principal sospechoso. No está muy clara las circunstancias de cómo dieron con él, sin embargo se sabe que fue detenido para las indagatorias. Él negó tener responsabilidad en el deceso de la joven. De acuerdo a su testimonio, ellos dos habían estado juntos el 29 de noviembre, y ese había sido el primer día que se habían visto cara a cara. Sin titubeos le contó a la policía la historia. Dijo que habían comenzado a mandarse mensajes en agosto de ese año, y luego de 3 meses de conversaciones virtuales habían decidido conocerse en persona. Refirió que la espera le pareció eterna, pero que el primer abrazo que le dio a Natalie fue como un hechizo, que puso fin a toda la incertidumbre que los agobiaba. Relató que durante 4 de los 5 días en los que su familia la daba por desaparecida, Natalie sí que estaba con él, viviendo una historia de amor. Pasearon, compartieron juntos, incluso Natalie lo acompañó al batallón para visitar a un amigo enfermo. Dijo que el día 2 de diciembre se habían separado, luego de que él la acompañara hasta la parada de bus que la llevaría a su casa. Antes de despedirse le pidió que le avisara al llegar, y le dio el número de teléfono de su madre, porque el celular de él se había dañado. Relató que estuvo esperando esa llamada hasta muchas horas después, pero ella nunca se volvió a comunicar, ni por teléfono ni por las redes sociales. Aunque los familiares de Natalie y las autoridades no creían en lo más mínimo en el relato de Miguel, rápidamente apareció una prueba que lo libró de toda sospecha. 2 trabajadores de un restaurante de la ciudad que estaban mirando las noticias en la televisión reconocieron a la jovencita en las imágenes difundidas y se comunicaron rápidamente con la familia. Verificaron los registros de las cámaras de seguridad y confirmaron que la joven había estado en el local la noche del 2 de diciembre. Detallaron que había comprado comida para llevar y que estaba en compañía de un joven. Agregaron que ambos se comportaban como una pareja de enamorados, o al menos como amigos muy cercanos. Era como una pareja de novios, porque estaban acariciándose, o sea, no tuvieron una actitud diferente a la de una pareja de novios. Cuando los investigadores tuvieron en su poder las grabaciones, constataron que en efecto Natalie había estado el 2 de diciembre de 2016 en ese restaurante, entre las 11 y 11:30 de la noche. Había estado en este sitio con un desconocido. El video dejaba claro que no había sido Miguel la última persona en verla antes de que le quitaran la vida, por lo cual el chico fue liberado y exonerado de toda culpa. A partir de ese momento, los detectives se centraron en estas grabaciones para identificar al que sería el primer sospechoso. Lograron establecer que se trataba de un mototaxista llamado Ángel David Sánchez Tordesilla, de 18 años. Asimismo, la policía analizó los registros del celular de Natalie e hizo un cruce de llamadas y mensajes.
Esto permitió determinar que la chica había intercambiado mensajes con otro sujeto. El titular de la línea era Enio Peña Errata, de 46 años, quien aparentemente se desempeñaba como comerciante. Los investigadores lograron armar todas estas piezas gracias a un testigo clave, Francisco Romero Pacheco, un joven que tenía limitaciones del habla y del oído, pero que había visto algunos hechos que lo dejaron impactado, y a través de su lenguaje de señas aportó información valiosa para la investigación. Según su testimonio, a la madrugada del 3 de diciembre, cuando regresaba de su trabajo cuidando autos, vio lo que sucedía en las inmediaciones de la laguna de oxidación donde fue hallado el cuerpo de Natalie. El testigo describió cómo habían abusado y le habían quitado la vida a la jovencita. Contó que mientras uno de los hombres abusaba de Natalie, otro advirtió de su presencia y lo intimidó con un arma de fuego. A pesar de la amenaza, Francisco corrió y logró esconderse, y aún pudo ver cómo los hombres golpeaban a Natalie en el rostro con la tapa de la alcantarilla, y luego de quitarle la vida tiraban su cuerpo en el lugar y huían. Este detalle de la tapa de alcantarilla fue crucial para las autoridades en cuanto a la validez del testimonio de Francisco, pues demostraba que realmente sí había presenciado el crimen, ya que estos datos no se habían hecho públicos y ni siquiera la familia de Natalie los conocía. Gracias a los registros del video y a un reconocimiento fotográfico, Francisco logró identificar plenamente a los hombres, por lo que fueron detenidos en marzo de 2017. Ángel fue capturado en su casa del barrio Nueva Jerusalén, en Montería, mientras que a Enio lo arrestaron en su casa, en el barrio San Antero, en el municipio de San Pelayo. Durante la audiencia de medida de aseguramiento realizada en la Sala 4 del Palacio de Justicia de Montería, el fiscal seccional 4, Héctor Castilla Plaza, los imputó por los delitos de feminicidio agravado y de exceso carnal violento agravado. A pesar de que ambos detenidos no admitieron los cargos, el juez de control de garantías ordenó su prisión preventiva en la cárcel Las Mercedes de Montería, mientras se llevaban a cabo todas las investigaciones. Se supo entonces que los dos hombres trabajaban como mototaxistas, uno de ellos en Montería y otro en San Pelayo. Aunque los dos presuntos responsables de acabar con la vida de Natalie estaban tras las rejas, la pesquisa no se dio por cerrada, y esto generó sorpresa y alimentó los rumores. Fue el 6 de abril de 2017 cuando el director seccional de Fiscalía en Córdoba, Iván Márquez Barrios, informó oficialmente que no había concluido aún la investigación, ni para la policía ni para la Fiscalía, porque había más personas involucradas. Refirió que el caso le partió el alma a toda la comunidad cordobesa, por lo cual estaban haciendo el trabajo para darle un cierre contundente. Entretanto, pidió a los ciudadanos que tuvieran la certeza de que llegarían hasta el último de los responsables, pues había al menos otros 2 sospechosos que tenían en la mira. La siguiente información contundente sobre el caso se produjo meses más tarde, el 18 de septiembre de 2017, cuando el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Montería envió a la cárcel a Carlos, el pastor de la Iglesia Evangélica Cristo de la Roca, a quien vincularon a la investigación gracias al relato de un testigo. El impacto de este anuncio fue inmenso, ya que el detenido era el guía espiritual de la familia, e incluso había ayudado en la búsqueda, pero casualmente el día que apareció el cadáver, él se había ido de la ciudad sin dar explicaciones. Poco después trascendió que durante las declaraciones dadas a los investigadores, la hermana de Natalie y algunas amigas afirmaron que la estudiante y el religioso, que estaba casado, tenía hijos y predicaba contra la infidelidad, estaban manteniendo una presunta relación sentimental. El pastor le habría hecho jurar a Natalie que por nada del mundo comentaría la relación con alguna persona. Las jovencitas habían guardado silencio pensando que así la protegían. A esto se sumó que el testigo Francisco también lo reconoció como uno de los atacantes de la estudiante. En la primera audiencia, Carlos se declaró inocente, y su defensa presentó a una testigo, que dijo que el 3 de diciembre de 2016 él estaba en un municipio llamado El Salado en una actividad religiosa. Pese a esto, la fiscalía lo señaló como el presunto determinador o instigador de la muerte de Natalie. Cuando el juez primero penal municipal ambulante anunció que sería enviado a la cárcel porque era un peligro para la sociedad, el pastor se puso las manos en el pecho y dijo que él no era culpable. Entretanto, a las afueras del Palacio de Justicia se aglomeró una gran cantidad de feligreses. Mostraron su inconformidad por la suerte que correría su líder religioso, quien sería conducido al penal para quedar allí bajo prisión. El crimen de Natalie para ese momento ya se había convertido en un hecho emblemático, que llegó al Consejo de Montería a través de la promoción de una política pública municipal,
que buscaba enfrentar el feminicidio. Gracias a esto, a partir del 3 de diciembre de 2017, cuando se cumplía un año de los hechos, se institucionalizó en Montería el Día contra el Feminicidio. A pesar de que estas acciones suponían un avance en materia de violencia de género, los familiares de Natalie tuvieron que librar una larga batalla para que los responsables de quitarle la vida fueran castigados. El primer revés de la familia Salas ocurrió en diciembre de 2018, cuando dos de los implicados, Ángel y Enio, fueron liberados por vencimiento de términos, es decir, que se habían incumplido los plazos establecidos por la ley para realizar todas las actuaciones dentro del caso. La segunda decepción se presentó en febrero de 2019, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería emitió una sentencia absolutoria a favor del pastor. La defensa del religioso, a cargo de la abogada penalista María Teresa Humanes, logró demostrar que Carlos estaba fuera de la ciudad el día del crimen, refutando así lo dicho por Francisco, el único testigo que lo ubicaba en la escena. Aunque la Fiscalía apeló dicha decisión, esta fue ratificada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial en Montería en febrero de 2021. El tribunal consideró que existían demasiadas dudas en el testimonio del testigo presencial, Francisco, que respondía de manera inconsistente, pues no utilizaba un lenguaje de señas oficial, sino una mezcla de sonidos y gestos. La demora en el proceso legal y la liberación de los implicados generó mucha desconfianza en las instituciones encargadas de proteger a la sociedad, por lo que la comunidad se movilizó para exigir justicia. Se realizaron marchas, vigilias y manifestaciones en todo el país, llamando la atención sobre la importancia de abordar la violencia contra las mujeres y exigiendo justicia para Natalie. Finalmente esta ansiada justicia llegó, pero la familia de la joven tuvo que esperar casi 7 años. Ángel y Enio fueron llevados a juicio, pero lo enfrentaron en libertad, debido al beneficio que tenían por vencimiento de términos. Durante el debate se presentaron los abundantes indicios recabados por los investigadores, y se determinó que ambos sujetos eran autores materiales del crimen, aunque se desconocía la autoría intelectual. La exposición presentada por la Fiscal General de la Nación dejó asentado que los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2016, junto a la laguna de Oxidación en el norte de la ciudad de Montería, donde Natalie fue sometida a violencia sexual y le quitaron la vida. Al analizar en conjunto todas las pruebas, la Fiscalía consideró que los acusados le habían quitado la vida a la joven por el simple hecho de ser mujer, y presuntamente mantener relaciones con ambos. El testigo estrella Francisco ratificó a través de un intérprete de señas que los dos acusados habían agredido a Natalie esa madrugada. Por su parte, los representantes legales de ambos basaron su defensa en tratar de desacreditar al testigo debido a sus limitaciones. Sin embargo, el juez segundo penal del Circuito de Montería, Edwin Rodelo, acreditó las declaraciones del testigo y aceptó como válidas todas las pruebas. Sobre esta base, el 3 de marzo de 2023 se condenó a 43 años y 7 meses de prisión a Ángel David Sánchez, de 25 años, y a Enio Peñata, de 53, por los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. Lo que no se aclaró en este juicio fue cómo estos hombres llegaron a conocer a Natalie, y cómo entre ellos dos se habían puesto de acuerdo para realizarle esta emboscada y quitarle la vida. Asimismo, se ordenó como centro de reclusión para ambos la cárcel Las Mercedes de Montería. Aunque esta decisión judicial sentó un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en Colombia, y la sentencia fue recibida con mucha satisfacción por la familia de Natalie, la alegría duró poco. La defensa de ambos acusados apeló la decisión, lo que implicaba que el proceso continuaría, y dependerían de la decisión del Tribunal Superior de Córdoba. Por diferentes razones, 4 meses después, el caso volvió a ocupar los titulares de prensa, tras conocerse la noticia de que el pastor evangélico Carlos habría sido detenido el 13 de julio de 2023 por miembros de la Policía Metropolitana de Montería, en un hecho que no estaba vinculado con el crimen de Natalie. La captura se hizo efectiva en su vivienda, y él fue conducido a los calabozos de la Fiscalía bajo estrictas medidas de seguridad. Según el reporte oficial, el hombre conocido como el Pastorcito, luego de que se le vinculara al crimen de Natalie, fue puesto a la orden del Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías, imputado por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad. Al parecer, el hecho había ocurrido el 1 de junio de 2022, en la misma casa donde funcionaba su iglesia evangélica, en el barrio Cantaclaro de Montería. Allí el religioso intentó forzar íntimamente a una adolescente de 16 años, que lo ayudaba en las labores de la iglesia en la que él fungía como líder espiritual.
Según la investigación, el imputado realizó tocamientos libidinosos y otros actos vejatorios contra la adolescente, llegando incluso a cometer contra ella acceso carnal violento, a lo que la víctima opuso resistencia. Además, se reveló que el hombre había invitado a la jovencita a un hotel, y que los hechos habían salido a la luz cuando un familiar de la menor se enteró y se lo contó a su abuela, quien rápidamente denunció todo ante las autoridades. A pesar de las evidencias que lo señalaban, Carlos Andrés Quejada Santos, de 41 años en ese momento, se negó a aceptar los cargos imputados. Sin embargo, tras las audiencias y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía Seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, el Juzgado Quinto Penal de Montería dictó medida de aseguramiento en su contra, debido a la gravedad del delito y considerando la integridad de la víctima. Por su parte, la directora de Fiscalías de Córdoba, Cindy Tatiana Vargas Tapia, sostuvo que el material probatorio fue contundente para solicitar su encarcelamiento. Para el momento en que realizamos esta investigación, a finales de junio de 2024, aún no había comenzado el nuevo proceso en contra del pastor para determinar su responsabilidad. Se desconoce si los familiares de Natalie intentarán reabrir el proceso por el crimen de la joven estudiante. Aunque ha señalado en algunas entrevistas que el dolor de enterrar a un hijo es insoportable, la madre de Natalie, Claribel, ha dicho también que encuentra consuelo en mantener viva la memoria de su hija, y la paz que busca reside en honrar la vida de la chica de 19 años. La imagen de Natalie la desdibujaron, porque eso fue lo que hicieron con mi niña. La imagen de Natalie la desdibujaron cuando ella se fue, con el hecho de que no iba a la universidad, de que se fue con el novio, de tantas cosas que dijeron. Desdibujaron a la Natalie que yo crié y que yo conocí. Pese a que su fe tambaleó, Claribel sigue luchando por sus otros 2 hijos, quienes la invitan a sonreír. Los acompaña y comparte con ellos sueños y aspiraciones. Aún así admite que las noches son difíciles, cuando la rutina diaria se desvanece y la soledad se instala. Ella enfrenta la ausencia de Natalie, y también la impotencia de pensar que los responsables de acabar con la vida de su hija pueden quedar en libertad. A pesar de todo, dice que no siente ni odio ni venganza, solo le inspiran lástima. Si tú, cuando tú hieres a una persona de palabras o cuando tú lo ofendes y en tu corazón tú te sientes incómodo, te podrás imaginar acostarte tú en tu cama y saber que tú le arrancaste la vida a una persona y que tú la viste morir y que tú la viste gritar y que tú la viste desesperada y que hasta te pudo haber clamado, llorado, implorado que no le hicieras daño. Eso tiene que ser algo terrible con lo que esas personas deben vivir. También ha dicho que aunque la iglesia ya no es su refugio, su amor por la docencia sigue intacto. La melodía perdida de Natalie sigue resonando en su corazón, recordándole que la esperanza y la lucha son más fuertes que el dolor. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, la forma en la que fue asesinada Natalie es terrible. Le dieron una muerte verdaderamente dolorosa, muy violenta, y pues todo lo que sucedió fue muy triste. Todavía existen muchas preguntas que tal vez jamás serán respondidas. ¿El pastor tenía algo que ver en esto o no? ¿Realmente cómo contactaron estos mototaxistas a Natalie? ¿Alguien los envió por ella? ¿Ella estaba esperando juntarse con alguien? Realmente, como les digo, existen muchas preguntas que tal vez jamás se lleguen a responder. Lo que sí sabemos es que a este pastor le gustaba abusar de las menores. Podemos verlo con esta chica de 16 años y seguramente estaba haciendo lo mismo con Natalie. Al final, esperemos que él también esté en la cárcel la mayor cantidad de tiempo porque es un peligro para la sociedad. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo subo un video. En mis otras redes sociales también actualizo y subo mucho contenido, me pueden seguir por allí, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.